gracias por conectarse a nuestro programa Yo Digo No Más Live Show. Un espacio creado para traer conocimiento de lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual, que está destruyendo y oprimiendo mujeres, niños y hombres. Hoy te invito a que seamos la voz para las personas que no la tienen, a que empecemos a reescribir nuestra historia rompiendo el silencio y diciendo no más. Mi nombre es María Trusa y yo, como muchos de ustedes que están viendo este show, también fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero decidí romper el silencio y reescribir mi historia. Y asimismo lo estoy invitando a todos ustedes que digan no más. Y ahora tenemos a nuestra doctora Kimberly Alba. Gracias, Kimberly, por unirte con nosotros en este maravilloso programa. Gracias por tenerme, María. Es un orgullo total poder estar aquí contigo y con nuestra audiencia. Doctora, vamos a hablar de algunas cifras que yo he tenido conocimiento últimamente que son bastante difíciles de entender. El 80% del abuso sexual para niños y mujeres y hombres pasa entre familia. ¿Qué crees de eso? Sí, es una cifra súper impresionante, ¿verdad? Vemos que el abuso es más común dentro de familia por varias razones. Una de las razones es que el abuso es transgeneracional. Entonces, muchas veces, no todas las veces, cuando alguien sufre un abuso, desafortunadamente lo pasa a la próxima generación. Entonces, por eso a veces vemos que el abuso es dentro de la familia. Adicionalmente, vemos que muchas veces en nuestras conversaciones con niños, me imagino que tú sabes porque tienes niños, les explicamos de que a los extraños tenemos que tenerles miedo o tenemos que tener cuidado con esa persona que no conocemos, pero no nunca o muchas veces le hablamos de que tenemos que también tener ese mismo cuidado con personas dentro de nuestra familia. Que es un poquito difícil, ¿verdad? Claro. Porque tú le estás diciendo a tus hijos, tiene que tener cuidado del tío, o tiene que tener, ¿cómo se puede hablar? Una pregunta fascinante. Creo que cómo se puede hablar de esto es que todo el mundo tiene una parte buena y una parte mala, ¿verdad? Tiene componentes, elementos de las dos partes. Entonces tenemos que tener cuidado con personas en nuestras vidas que pueden tener cualquier parte, ¿verdad? Que pueden quizás tener momentos de alteración o que sufran ellos una parte oscura en su pasado. Que quizás han pasado traumas. Que han pasado traumas. Podemos hablarle a los niños bien abiertamente de esto y esto puede existir dentro de la familia y afuera de la familia. No es solamente afuera. El monstruo, lamentablemente, está en la casa muchas veces. Y eso es lo que hace difícil este tema que estamos hablando del abuso sexual, de, como yo digo, la pandemia silenciosa. Otra cifra que yo descubrí es que más de 150,000 niños han sido abusados en un año. Esa cifra, si tú te pones a pensar, el Madison Square Garden aquí en los Estados Unidos, es inmenso y podemos llenarlo 7 veces con niños y niñas abusadas. ¡Qué tristeza! Muy triste, ¿verdad? Y más triste para mí como psicóloga, yo sé el impacto que tiene sufrir un trauma, ¿verdad? Un niño o una niña que sufre un trauma infantil impacta su desarrollo completamente. Vemos dificultades con la concentración, las habilidades cognitivas, luego impacta cómo pueden funcionar en un sitio académico. Vemos cómo disminuye la autoestima, cómo ellos se ven a sí mismos. También vemos el impacto de relaciones y su habilidad de poder apegarse a personas y lo vemos esa trayectoria hasta que son adultos. También vemos dificultades con las emociones y regularizar esas emociones y manejarlas
Y vemos que eso a veces puede llegar a un nivel de uso de drogas porque tienen dificultades manejando estas emociones, o pueden tener pensamientos suicidios o o hacerse daño a sí mismos. Entonces, la trayectoria es bien larga y puede ser, quiero decir puede ser porque tú lo lograste que no fuera así, ¿verdad? Puede ser una trayectoria negativa. Sí. Y a la misma vez, con la sanación, puede llegar a un nivel de superarlo. Sí, yo digo que se nos hace tan difícil porque en realidad la vida es difícil. De por sí vamos a tener retos, pero cuando se nos rompe, se nos destruye la inocencia. Tenemos un proceso que se destruye. La inocencia se le quita hasta el gozo. Uh-huh. Yo hablo de los 5 pilares de la vida, que es tu relación con el cuerpo, tu relación con tu familia, tu relación espiritual, tu relación con el dinero, tu relación con el gozo. Todo se destruye, todo. Y empezamos a repararlo, pero esa reparación a veces muchas personas no lo logran. No. Y es difícil. Es muy difícil. Y es algo que toma paciencia y tiempo, ¿verdad? Sí. Y el apoyo de personas a nuestro alrededor. Y estos lugares. Porque estamos creando aquí un sitio, un espacio para apoyarlo a todos. Uh-huh. La última cifra que quiero compartir contigo, que yo creo que todo va conectado, es más de 140 mujeres al día mueren por familias, la matan. ¿Tú puedes creer esto? Otra cifra muy impresionante y triste, ¿verdad? Y desafortunadamente no estoy súper sorprendida porque si vemos la historia de nuestras culturas, ¿verdad? ¿Dónde empieza la cultura latinoamericana? Viene ancestralmente años antes de la colonización, pero la colonización, cuando vinieron los europeos, ¿verdad?, a nuestras comunidades, trajeron mucho trauma especialmente a la mujer y a los niños, ¿verdad? Adicionalmente, vemos que la mujer en nuestra cultura es alguien que es más callada, no tiene mucha voz, es alguien que tiene que hay un valor de que ellas aguanten el dolor de la familia y sean la persona fuerte, ¿verdad? Y esa combinación crea un ambiente para abuso, desafortunadamente. Tú acabas de decir la voz. La voz. ¿Cómo podemos crear la voz y romper el silencio? Eso es lo que tenemos que hacer, unirnos a romper el silencio y destruir este ciclo vicioso. Y ahora llegó el momento de inspirar. Todos tenemos la oportunidad de dejar de ser víctima y empezar a ser creadora o creador. Y es por esto que yo tengo una invitada especial para todos ustedes, Maribel. Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Déjenme contarle un poquito de Maribel. Maribel es una emprendedora. Es una mujer que tiene diferentes proyectos. Uno de los proyectos yo tuve la oportunidad de conocerla en un podcast que se llama Salon Chronicles. Y ella nos va a contar qué significa eso. Y aparte de eso, tiene un YouTube channel con su pareja. Con su pareja, donde ellos hablan de cómo conectarse como pareja, cómo trabajar como pareja y ayudando a la comunidad, que es algo que yo sé que es tu pasión. Aparte de eso, es intérprete en el sistema judicial y aparte de eso, es una madre de 3 hijos y tienes 2 hijos más con tu pareja. Sí. Bienvenida a Yo Digo No Más. Gracias por invitarme a ser parte de este proyecto tan importante y tan personal para mí. Es un honor, como estaba diciendo al principio, todos tenemos la oportunidad de reescribir la historia. Y yo sé que tú
has tenido una historia que es fuerte, como todos, como yo estaba diciendo, fuimos víctimas del abuso sexual. Pero aquí vamos a hablar un poco de tu historia y después vamos a contar muchas cosas más. Cuéntanos. Sí, bueno, mi historia, o sea, mi memoria, comienza basado en trauma. Mis primeros recuerdos comienzan entre la edad de 2 y creo 4 años, cuando fui abusada sexualmente. Mi tío abusó de mí hasta la edad de 9 años. Y como niña, yo sabía que, no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que era algo malo. Yo soy la hija menor de 5 hermanos y padres inmigrantes de la República Dominicana. Una familia muy estricta. ¿Hermanos? ¿No tienes hermanas? Sí, tengo 3 hermanos y una hermana, y yo soy la menor, la hembra menor. Entonces, padres trabajadores y orgullosos, y también muy estrictos. Entonces, mi historia fue muy difícil para mí porque mis padres vinieron aquí a una edad muy joven y no tenían las herramientas o recursos, ¿saben? No hablaban el idioma, vinieron a un país donde no lo querían a ellos tampoco. Estoy segura de que ellos lidiaban con su propio trauma, que nunca en realidad superaron, y encima de eso con 5 hijos. Entonces, yo como que me perdí en todo eso y fui víctima por mucho tiempo, pero nunca pude hablar con mi madre sobre eso porque mi madre muchas veces resolvía la cosa con una pela. Entonces, cuando yo venía de la escuela y le decía, maestro, me llamó la atención, su respuesta era, ¿qué hiciste para merecértelo? Entonces de ahí comencé a pensar, de alguna manera yo soy responsable, yo provoco esto. Y como niña y católica, una familia religiosa, yo entendía que algo en mí era malo y era mi culpa. Entonces eso me asustaba mucho. Vivía siempre como con miedo, con temor, y me sentía como que yo no tenía valor, como que valía nada. Pero no tenía con quién expresarme, a quién hablarle, porque me enseñaron a temprana edad a respetar autoridad, a respetar a los adultos. Y nunca se me dijo que los adultos también hacen cosas malas. Entonces siempre me vi como la mala era yo. Y incluso recuerdo cuando iba a hacer mi primera comunión, había que confesarse con el padre y hay que decirle todo al padre. Y yo sabía que yo era una niña mala y no sabía cómo decirle eso al padre y aprendiendo de religión y del infierno. Yo decía, wow, me voy a burn in hell, me voy a quemar en el infierno para siempre. Imagínate a los 8 años pensando así. Yo no dormía, entonces nunca tuve el valor de decírselo al padre. Cuando fui a tomar la hostia, entonces ahí sí dije, bueno, yo sí para el infierno voy. Porque no solo estaba pecando, pero ahora lo estaba haciendo con intención. Y así fue que desarrollé de esa manera, con miedo, trauma, sintiéndome como que yo no tenía, como que yo valía nada, como que yo era una basura. Y eso se derramó a mi vida como adulta y en mis relaciones, tanto con otras personas, amistades, con mi percepción de mí misma, pero también con mis relaciones íntimas, porque yo solía tener relaciones que como que tóxicas, que reforzaban como yo me sentía sobre mí misma. O sea, yo sabía que yo no valía nada. Entonces mis relaciones me aseguraban eso de mí misma también. Y así continué
en relaciones así, me tomó mucho tiempo y no entendía por qué, porque yo sí podía terminar una relación, comenzar otra, pero siempre era el mismo ciclo. No sabía romper el ciclo. Nos podemos identificar porque lo mismo me pasó a mí. Esas relaciones tóxicas que creamos porque empezamos a tener una relación tóxica con nosotros mismos. Imagínate, las personas que están supuestas a protegerte, tú sabes que no te protegen. No solo no te protegen, pero te abusan. Y dicen, hay un libro que yo siempre recomiendo, que es el libro El poder de la mente subconsciente, de Joseph Murphy, que es un libro donde dice que cuando nacimos no tenemos una subconsciencia. La subconsciencia se crea de la edad de cuando nacimos hasta los 7 años y más. Pero en realidad, si tú te pones a enfocarte, la subconsciencia se forma en ese tiempo. ¿Qué pasa, Mari? Nosotros entonces creamos esos datos que no podemos ver y le llaman los blind spots. A veces dicen datos que no se pueden ver y que nos traen a esas acciones que nosotros no podemos entender. Fuimos abusadas y seguimos siendo abusadas porque tenemos la subconsciencia que donde los datos vienen, dicen que el 5% de las decisiones que hacemos es con la mente consciente. Tú tuviste esa experiencia con tu tío. Me supongo que fue algo muy doloroso. Algo que te tomó muchos sueños, muchas pesadillas. Quiero que me cuentes un poquito del dolor que tú tuviste, de qué tú sentiste como niña cuando regresaste hablar con la niña y conectarte con la niña. Bueno, sí fue doloroso, pero también me confundía mucho. Porque cuando te ocurre algo así, te arrebatan la inocencia. Entonces, ya no eres tan inocente como los otros niños y a veces actúas en impulso. Y no entendía por qué yo me comportaba de la manera que me comportaba y eso me daba miedo, pero me sentía bien confundida. ¿De qué manera te comportabas? Mi sexualidad. Fui introducida al sexo a una edad en la cual no entendía el estímulo sexual. Entonces, tenía como que no sé, como que sentía cosas que no sabía cómo interpretar y entender como niña. Ahora de adulta, yo entiendo un poco más, que es que la mente no era capaz de procesar lo que me ocurría. Estaba pasando, sí. Pero también cuando llegué a hablar con la niña, me di cuenta también una cosa que creo que los adultos no entienden. Y es, a veces los adultos tratan a los niños como que no son seres humanos completos. Como que no estamos haciendo historia o memoria. Y que vamos a recordar lo que hicieron. Entonces, le pedí perdón a la niña por mi familia, por cómo la trataron, por dejarla desprotegida. Pero también me daba, y aún me da un poco de ira o molestia, el que actúen como que nada ocurrió. Que estemos sentados en la misma sala y pretendas como que no me hiciste lo que me hiciste. Quisiera para la niña poder tener esa conversación en la cual ya yo te perdoné, pero pídele perdón a la niña también. Respeta a la niña también. Y eso es un punto que es difícil para mí, porque sí sé que el perdón es importante, pero como te dije en el podcast,
Hay algunas personas que no he podido perdonar todavía y en eso es que todavía lo que sé que tengo más trabajo que hacer. Todavía estoy superando. Es un proceso. El perdón y poder empezar a curar tu alma es un proceso y es lo que estábamos tú y yo hablando, ¿verdad? De que no creo que es algo que vamos a trabajar por el resto de nuestras vidas, pero lo lindo es poder trabajar menos. Eso es la meta. ¿Qué tú le dirías a las niñas que están escuchando esto y quizás están pasando por un abuso sexual ahora mismo entre la familia? No es tu culpa. No eres una persona mala, no has hecho nada malo. Te han fallado los adultos. Y busca a una persona en la que puedas confiar y habla, porque en el silencio está la complicidad, porque el abusador se mantiene anónimo, entonces puede continuar abusando con acceso a niños. Yo no me pudiera perdonar si no hablara, si esto le ocurriera a otra persona, porque no lo dije, porque no lo hablé. Y es muy controversial en mi familia, porque todavía estamos todos en el mismo tren, en diferentes paradas. Sí. Y le tengo que dar oportunidad a que lleguen a donde estoy. Pero a mi niña, a mi hija, le dije no todo adulto es persona de autoridad. No le faltes el respeto a nadie, pero no todo el mundo se merece tu respeto. Y si algún día te sientes incómoda, habla, dímelo. Soy la persona en la cual más puedes confiar porque te protegeré. A cualquier niña que esté pasando eso, le pido que busque a la persona que lo proteja. Romper el silencio. Esto es nuestra meta. Romper el silencio. No importa la edad, rompes el silencio. Y ahí quiero preguntarte la curiosidad. ¿Dónde vino? Porque hay veces que todavía no decimos yo digo nomás. Yo tuve un espacio específico, un evento. Pero me recuerdo que la curiosidad empieza primero hasta que tú digas no más. ¿Cuándo empezó tu curiosidad con las parejas? Vamos a hablar. Bueno, me di cuenta que el denominador común era yo, porque noté que en relaciones que tenía mis amigas y otras personas, que no todos los hombres eran malos y que no a todas le ocurría lo mismo que a mí. Entonces ahí comencé a pensar, bueno, quizás es un elemento que traigo yo, pero ¿qué es eso? Y ya en ese entonces ya yo tenía mis hijos y también luchaba mucho con eso porque no quería que lo que me ocurrió a mí le ocurriera a mis hijos. Entonces ahí comencé a explorar, a educarme y también para evitar, o sea, que mis hijos tuvieran el trauma que tuve yo, decidí comenzar a terapia, comencé terapia. Y mi doctor me dijo que leyera sobre una autora húngara, creo que era, Margaret Mahler, y te explica sobre la relación con tu madre, porque yo tenía esta ira por dentro, que no entendía. Mi temperamento inestable me daba tristeza, depresión, entonces momentos de felicidad, pero que nunca completamente feliz y siempre buscando algo. Entonces, con él aprendí a perdonar a mi madre, porque ya de adulta entendí lo que es ser madre, que no vienen los niños con instrucciones. Entonces, también entendí que mis padres son de una generación que no había internet, no tenían las herramientas que tenemos ahora y las cosas eran tabú. También pienso que mi mamá opera de un trauma que ella no superó nunca y del cual todavía no habla. Entonces, mi doctor me dijo, lo que quiero que hagas es que busques una foto tuya durante esa época en la que te estaban abusando. Y cada vez que te sientas triste, cada vez que te sientas insegura, cada vez que no entiendas sus emociones, saca la foto y háblale a la niña. Y dile a ella que ella es protegida,
que ella es amada, que nada malo le va a ocurrir. Y aunque suena un poco ridículo, No es ridículo. lo hice y funcionó. Entonces comencé como un repollo a sacar las etapas, los layers, hasta llegar a la niña, porque lo que sucedió fue que yo construí mi vida en una base quebrada, en una zapata que no iba a poder sostener la mujer que yo era. Entonces tuve que deshacer y comenzar de nuevo. Unlearn. Eso es difícil porque ya es costumbre, las reacciones a veces son costumbres. Entonces tenía que corregirme. Le pedí perdón a mis hijos por los errores que cometí, sin saber por qué es una gran responsabilidad tener hijos. Ellos no piden que uno lo traiga. Entonces comencé a perdonarme por las cosas por las cuales no fui responsable y tomar responsabilidad por las cosas de las cuales fui. Y ahí comenzó el proceso. Y ahí comencé a tener relaciones distintas. Entonces ahí comencé a sentirme más saludable y entenderme más como persona, porque yo operaba de trauma y estaba como en autopiloto. Yo pensaba que yo no tenía control, que la vida era así sin control, y ahora me doy cuenta que uno tiene más control de lo que uno sabe. Pero toma hacer el trabajo y tomar responsabilidad y saber perdonar. Me encanta. El perdón es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que perdonamos para la persona. No es perdonar. Tú estás perdonando a la persona, pero el regalo más grande es para ti. Ahora brillas. Sí. Cuéntanos un poquito de tu relación con, llama Randy. Sí. Bueno, después de una serie de relaciones y cada una aprendí sobre mí. Entonces ya hace unos 7 años decidí que iba a tomar las riendas. Porque en nuestra cultura siempre somos el tipo mujer que dejamos que el hombre tome la iniciativa. Pero en esta ocasión dije, no, seré yo. Yo voy a elegir la persona que yo me merezco. Me tomó 40 años de mi vida llegar a ser la mujer que se merece ese hombre. Entonces fui muy selectiva, entré a una aplicación de dating, un dating app, y de ahí entré todos mis requisitos y resultó que todo es en God's time, en tiempo de Dios, porque él resultó que estaba también soltero a la misma vez. Y yo le invité a bailar porque me fascina bailar, es como me siento más feliz y hemos sido inseparables desde entonces. Él es padre de 2 niños y lo estoy ayudando a criarlo y soy sumamente feliz con él, lo que nunca imaginé. Qué lindo escuchar esto. Me encanta todos los puntos que nos regalaste, porque fue un regalo. Decir tu historia y decirlo en una plataforma donde tantas personas van a verlo, se toma mucho coraje. Y te agradezco y sinceramente es un honor tenerte aquí conmigo en esta trayectoria de Yo Digo No Más. Quiero hacer un resumen de lo que acabas de decir. Una de las cosas más importantes, tenemos que conseguir ayuda. Solo no vamos a poder hacer esto. Quizás sí podemos hacerlo, pero se tomaría mucho más tiempo. Psicólogo, una psicóloga, un psicólogo que te ayude es necesario. Estábamos hablando de la subconsciencia. Muchas cosas de las que haces no la puedes ver. Pero además, el perdón, eso es lo principal. Si quieres encontrar paz, perdona. Déjame decirte que para nosotros es un honor tenerte a ti aquí. Tú inspirar a otras personas que sigan el proceso, los que empezaron, y que rompan el silencio, lo que no han empezado a romper el silencio. Es un honor. Sigue inspirando y sigue uniéndote a nuestro movimiento. Yo digo no más.
Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por darnos su tiempo, porque el tiempo es algo que vale y nosotros lo entendemos. Y gracias por unirse con nosotros a decir no más. Yo digo no más. En nuestra sección del regalo voy a compartir con ustedes una afirmación. Soy una mujer hermosa. Soy una mujer inteligente. Soy una mujer poderosa. Soy una mujer hermosa. Soy una mujer inteligente. Soy una mujer empoderada. Las afirmaciones son muy importantes porque lo que pensamos, hablamos, creamos. Hoy te invito diariamente a hacer afirmaciones y verás los resultados. Quiero darle las gracias a todos ustedes por unirse a nuestro show Yo Digo No Más, a nuestro equipo de producción, a Luis Capelli por donar este espacio, a Mari una gracia especial por compartir su historia y romper el silencio. Hoy los invito a que compren mi libro, Yo Digo No Más. Las ganancias de este libro van a ayudar a nuestro movimiento Yo Digo No Más. Síganos en nuestras redes y por favor empiecen a romper su silencio en nuestra página web. Gracias.